Buenos días, mi nombre es Leonor y soy la profesora de Educación Cívica primer grado. Bien, para empezar tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es educación y civismo o cívica. La educación es el conjunto de conocimientos, indicaciones y aprendizajes que uno va teniendo desde que nace. Esto quiere decir de que el primer ente administrativo de la educación es el hogar, vale decir, los padres, los hermanos y las personas que están alrededor de uno. Esta educación, por favor, es básicamente el aprendizaje de los derechos y libertades que tiene una persona para poder desarrollarse en un medio ambiente saludable. Vale decir, gracias, buenos días, educación para el hogar. Posteriormente, la educación se va a consolidar y se va a ver ayudada por una serie de condiciones y conocimientos que le dan los niveles educativos y está regida por el Ministerio de Educación y por ende por la jurisdicción. Los niveles educativos, por favor, son básicos y están realmente dentro de la educación básica regular. Dentro de la educación formal tenemos primero la educación básica regular y también tenemos la educación básica especial, también la educación a distancia, que son las tres condiciones educativas que existen en nuestro país. Los niveles educativos de educación básica regular, que también se van a consolidar con las otras educaciones, son los que están en el pizarrón. Tenemos 3 años de educación inicial, que anteriormente tenían otros nombres, pero estamos viendo que no solamente van a ir evolucionando las condiciones, las costumbres, sino también la educación y todo lo que se encuentra en nuestro medio ambiente. El nivel inicial está constituido por el estudio de 3 años, inicial de 3 años, que básicamente se da en lo que es la socialización de los niños, inicial de 4 años, ¿no? Que ya se da no solamente la socialización que ya está establecida, sino también otras condiciones básicas para el desarrollo. Y la inicial de 5 años, donde el niño está aprestándose para empezar a la lectoescritura y el conocimiento básico de todas las condiciones para ello. El nivel primario consiste en el estudio de 6 años. 6 años, o sea, de primero a sexto grado. Básicamente en los primeros años, o sea, en el primero y segundo grado, se basa en el desarrollo de la lectoescritura y el aprendizaje de una serie de condiciones que el niño tiene que tener en cuenta para su desarrollo. Hablamos, por favor, que estos años de estudio se tienen que ir consolidando con el aprendizaje en casa. Después de estos 6 años, el niño entra al nivel secundario, donde el análisis del aprendizaje ya obtenido tendrá mayor cobertura. Estos grados de secundaria son 5 años, entonces si nosotros vamos sumando son 3 de inicial, 6 de primaria, son 9, y 5 de secundaria, son 14 años de educación. Básicamente las informaciones que estas personas tienen, llamémoslos estudiantes, son para que vayan evolucionando, desarrollando y se vayan integrando a la sociedad. Terminando la secundaria, tenemos que ingresar a un nivel superior. Este nivel superior tiene 2 niveles, podríamos decir así. El nivel técnico, que se da entre 1 y 3 años, que lo imparten los institutos superiores, las academias con rango preuniversitario, las instituciones que tienen a fin enseñar o tienen la enseñanza de algunos cursos específicos para dar la posibilidad a las personas de desarrollar una vida profesional o preprofesional. Y luego tenemos el rango universitario. El rango universitario es el más largo, prácticamente la mayoría de profesiones se dan entre 5 y 6 años. Bueno, hay muchas personas que toman un poco más de tiempo porque por el trabajo a veces que lo llevan a la par,
salen con cursos desaprobados y tienen que ir sustituyendo notas y eso les toma un tiempo. El alumno universitario, por favor, sale con un grado de egresado, habiendo terminado los 5 o los 6 años universitarios y habiendo aprobado todas las asignaturas de la profesión que ellos escogieron. El bachiller es un grado que también le da el nivel universitario después de haber terminado todo el egresado. Generalmente, entre que yo egreso y obtengo el grado de bachiller, me demoro aproximadamente un año. Es un aproximado, hay personas que lo sacan en forma automática, hay personas que demoran 1, 2 o 3 años porque es la forma como yo desarrollo los trámites para poder optar el grado. Luego viene el título de licenciado. En la actualidad, los títulos de licenciatura se optan por, la mayoría ahora se opta por tesis. Anteriormente a esta tesis habían cursos de especialización o cursos de licenciatura que duraban aproximadamente 2 ciclos, o sea, estamos hablando de 6 meses, de 7 meses o tal vez un grado académico para que usted pueda optar el título de licenciado, daba su evaluación y era eso suficiente para optar el título. Pero ahora el 90% de alumnos o de egresados tiene que hacer una tesis, sustentarla frente a un jurado y poder optar el título de educación. Luego vienen los diplomados. Los diplomados son cursos pequeños, especializados, que duran aproximadamente entre 6 meses y un año, y que yo puedo utilizar varios diplomados según la especialidad que yo desee. Y luego tenemos la maestría y el doctorado. La maestría se lleva durante 2 años, pero ahora he observado que algunas instituciones lo llevan en forma acelerada en un año. Simplemente que es mucho más complicado, tienen muchas más clases, tienen muchos más trabajos y obviamente el costo de estos cursos de maestría son mucho más altos que pagar las mensualidades de una universidad común y corriente. Después de estos 2 años, usted sale como egresado de maestría. No es suficiente estudiar los 2 años. Tiene usted que hacer una tesis o un trabajo monográfico dependiendo de la especialidad que usted esté llevando para poder, después de sustentar este trabajo tesis, optar el título de máster o de maestría. Y último tenemos el doctorado. Por favor, el doctorado también se lleva aproximadamente 2 años, de repente un poquito más. También es cursos de mucha especialización, es un poco duro, todos son ya maestros en la materia que eligieron y por esa razón es bastante competitividad, porque la clase de alumnos son todos profesionales, son todos que han llegado rigurosamente a un tipo de educación especial. Entonces, esto por favor consideramos los niveles educativos. Entonces, ¿qué cosa es la educación? Es la acumulación de información, de procesos de aprendizaje que vamos a ir llevando a lo largo de nuestra vida. Pero esta educación no se complementaría si no estaríamos ligados con el civismo. El civismo, que es el conjunto de conocimientos también de una serie de actividades que están ligados al civismo. Civismo con relación a los derechos, los deberes, las libertades, la autonomía, la forma como yo me estoy desarrollando dentro de mi sociedad. La calidad y cantidad de valores, actitudes, obligaciones y convivencia que yo voy a tener en mi medio ambiente. Entonces, por favor, la educación cívica, ¿qué cosa sería? El proceso de aprendizaje que tenemos con relación a los derechos, los deberes y los valores que vamos desarrollando, obteniendo y teniendo en el desarrollo de nuestra educación. Vamos a empezar a desarrollar nuestro curso de educación cívica con el tema de la persona humana. Ya sabemos nosotros que las personas, todos somos humanos, sin embargo, se denomina humana porque es intrínseca a la calidad y a la cantidad de derechos que nosotros debemos asumir. Entonces,
el derecho, por favor, es algo que se va a ir ganando por solamente ser una persona humana. Los derechos han ido evolucionando, así como todo lo que ha ido evolucionando en la vida. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de derechos: el derecho de primera generación, segunda y tercera generación. Estos derechos, por favor, toman el nombre de primera, segunda o tercera generación simple y llanamente porque se han ido aprobando en el camino. Vale decir que estos derechos de primera generación son los primeros que se van a aprobar o los primeros que se aprobaron en nuestra vida o en nuestra ciudadanía. Entonces, la evolución de estos derechos humanos comprenden varios momentos, porque por eso llamamos que han ido evolucionando. Primero la parte jurídica y luego la parte universal. Jurídica porque son convertidos en leyes y universal porque va a basarse en todos los países del mundo. Entonces, vamos a ir desarrollando ligeramente estos derechos. Entonces, a estos derechos civiles y políticos van a ir especificándose en condiciones como las que estamos indicando en el pizarrón. El primero sería derecho a la vida e integridad física. Bueno, el derecho a la vida nos indica negación a las torturas y a los tratos inhumanos, no a la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Tenemos la libertad y la seguridad personal, la libre circulación, derecho a que nosotros podemos transitar libremente, reconocimiento de la personalidad jurídica y a nuestra vida privada, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Tenemos libertad de opinión, prohibición de la propaganda a la guerra, odio a las razas o algún tipo de religión, derecho de reunión y asociación, o me puedo asociar con algunas personas. Derecho a contraer matrimonio e igualdad de los cónyuges, derecho del niño, derecho a elegir y ser elegido, igualdad al acceso de las funciones públicas y a la participación en la dirección de asuntos públicos, directa o indirectamente. Por favor, derecho a la vida implica derecho a transitar libremente y sin ningún tipo de interrupción. Bien, ¿qué nos dice el derecho a la igualdad ante la ley? Nos dice pues que el derecho de igualdad ante la ley, que nosotros, por este derecho, las personas no pueden ser objeto de discriminación por razón de su sexo, raza o religión. También incluye acá el derecho a opinión y el derecho al idioma. La Constitución protege este derecho porque en la actualidad no se admite la existencia de un sexo débil ni un sexo fuerte, ni de razas inferiores ni de razas superiores, ni de religión mala o de otra buena, de un idioma superior o inferior. Las leyes están dictadas por el Estado y no pueden hacer distingos ni crear privilegios de ningún tipo de estas condiciones que hemos indicado. Entonces, ¿qué cosa nos indica el derecho a la igualdad ante la ley? Que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a aplicar las condiciones genéricas. Derecho a la libertad de conciencia. ¿Qué nos dice este derecho de libertad de conciencia? También acá tiene que estar incluida la religión. La conciencia es el conocimiento reflexivo que tiene el hombre de su propia existencia, de sus actos, de su comportamiento y del mundo. Entonces, la conciencia es una propiedad interna del hombre, de su espíritu. Es la fuerza forjadora de la moralidad humana. Permite la mejor convivencia social en razón de que ella conduce a la realización de nuestros actos con mucha responsabilidad y la formulación de juicios sobre lo bueno y lo malo del comportamiento humano. Como entenderán, por favor, esto es un derecho que se aprende en casa, es un derecho que se aprende a la modificación de conceptos. Entonces, los derechos, por favor, se van a ir obteniendo
dependiendo de las condiciones de vida que tengamos cada uno de nosotros y en los hogares que nosotros vayamos desarrollando. Y por último, tenemos el derecho a la libertad y seguridad. Bien, ¿qué cosa es la libertad? Bien, ¿qué cosa es la libertad? Entonces, derecho a la libertad nos indica que desde el punto de vista social nosotros tenemos que vivir libres. Entonces, si nosotros tenemos libertad de conciencia y tenemos libertad social, se dice que tenemos libertad para la expresión. Y con respecto a la seguridad personal, se refiere a que por medio de la Constitución nos indica que es la facultad que tiene la persona para adoptar su propia concepción del mundo que le rodea, del rol de su existencia como ser individual y como ser social, y a tener un conocimiento íntimo del bien que debe practicar y del mal que debe evitar. Bien, estas son en formas generales, por favor, los derechos de la primera generación. Nos estamos viendo la próxima clase. Buenos días.